de individualidad, libertad, racionalidad, igualdad, etc., los que conducen en el campo literario hacia metas de una subjetividad liberadora para manifestar la personalidad del ser, dando cabida al espíritu de experimentación y originalidad en temas y técnicas. Toda modernidad, aunque esté impulsada por factores exógenos, tiene que interaccionar creativamente con tradiciones y quehaceres endógenos para institucionalizarse en rumbos propios, teniendo presente el entorno sociocultural del país. Generalmente, el año desde el que se considera que se inició el periodo moderno en la literatura en general y por lo tanto en la poesía es 1857, año del comienzo del primer combate por la independencia de la India. En este casi siglo y medio transcurrido, los movimientos más notables son el Renacimiento, generaciones nacionalistas, revivificación romántica, marxismo y movimientos sociales, y por último el neoexperimentalismo. El estado actual de la poesía es un producto de todos estos elementos del último siglo, junto con el fenómeno más reciente de libre experimentación o síntesis de temas y estilos tan vigentes universalmente. Indudablemente, la aportación extranjera en el panorama poético es innegable, ya que su impacto se difundió por todos los aspectos de la vida de la India. Aunque las posturas intelectuales eran contrapuestas durante y después del dominio británico, el anglicismo contactó a la India con los movimientos del exterior, principalmente con los del mundo inglés, lo que despertó en la India pasiva un nuevo camino y de expresión literaria. Por lo tanto, lo considerado como moderno en la poesía india es un producto de antecedentes nacionales y extranjeros y un autoavance que nació de renovación interna. Por eso, en toda creación literaria en la India de hoy, no se nota que el presente se privilegia sobre el pasado. No es extraño el hecho de que la presencia de los ingleses en la India creara la más aguda reacción en la vida social y cultural. Con el motín de 1857, por el establecimiento de las 3 universidades al estilo inglés en Madrás, en el sur, Calcuta en el oriente, en el este, y en Mumbai en el oeste, la reacción se inició de tal forma que los intelectuales se polarizaron en 2 grupos diferentes. Uno quería liberalismo y reformas sociales y el otro lo formaban los románticos revolucionarios. Los primeros empezaron con todo rigor a enfocar y denostar en sus actividades literarias las lamentables condiciones de las viudas y huérfanos, la costumbre inhumana de la intocabilidad y demás sufrimientos de las clases miserables. Los segundos continuaban inmersos en la nostalgia de glorias pasadas, deseando un restablecimiento del nacionalismo y el espiritualismo propio, sin injerencia alguna extranjera. No obstante, las precarias condiciones de vida y la incertidumbre en el futuro hicieron perder una dirección clara en el quehacer poético. La reivindicación romántica vino en la primera cuarta parte de del siglo XX y trajo consigo un acento místico en las composiciones poéticas. La poesía de este periodo se caracteriza por un refinamiento del lenguaje y una preocupación por el ritmo y las rimas de las composiciones poéticas, la suavidad del estilo armonizando con destreza métrica y la dulzura en la elección de palabras para dar a la locución un sentido romántico fueron una obsesión constante entre sus seguidores. El amor platónico y una perspectiva bohemia se incorporaron como tema.
Tagore, cuya influencia se difundió por todos los rincones de la India, fue su principal protagonista. Él, aunque perteneció a la literatura bengalí, era su líder más destacado, con una perspectiva poética universal. Dio el tono místico y el sentido refinado de la belleza a sus versos. Fue sin duda alguna el padre de la conciencia cultural nacionalista y del romanticismo. Al mismo tiempo, a través de su genio literario, los escritores indios llegaron a sentir lo más profundo del occidente. Entre otros, Aurobindo Ghosh tiene una importancia especial por su influencia mística sobre los poetas de la época. Su tradición upanishadica aportó a los movimientos literarios un profundo sentimiento filosófico. La influencia de Gandhi era indirecta, y sus ideas de simplicidad y de pureza, así como los valores de autenticidad en el comportamiento humano, inspiraron a muchos de los poetas e intelectuales de los años de la lucha por la independencia, que fue alrededor de 1947. Fueron los años en los que, con el conocimiento de las novedades literarias extranjeras, el poeta india inició también la experimentación en los misterios del sonido y el símbolo, en la creación de las imágenes y en la ornamentación poética, poniéndole en el camino de una reacción contra el romanticismo o de la asunción de una mayor libertad para experimentar en las innovaciones métricas y temáticas. Su fuente de inspiración fue la vida común, la experiencia popular y cosas cotidianas de su entorno. La década de los 40 marca el primer paso para la aplicación seria del marxismo en la literatura. La atrayente filosofía se inicia bajo la forma de una rebelión contra el tagorismo. El poeta, tanto como el novelista, toma conciencia de su responsabilidad como transformador social y protagonista de su tiempo. Los poetas, influidos por las ideologías de izquierda, levantaron sus voces contra la mentalidad burguesa de Tagore y sus seguidores. Los ideales marxistas eran los nuevos argumentos, y el deseo de crear una nueva sociedad para dar más cabida a los oprimidos, junto con la ansiedad de lograr la independencia, trajeron a la poesía una tendencia a la politización de sus versos, rompiendo las tradiciones de construcción métrica. El esteticismo fue sacrificado por el eslogan político, apareciendo el progresismo o la poesía que abarca la ideología del conflicto entre clases. Los años de pre- y post-independencia, nuestra independencia en 1947, se han caracterizado por una reanimación de la tendencia nacionalista cultural, donde el tema y el contenido alcanzaron una importancia mayor que la forma y la estructura. Pero este entusiasmo, que vino a colmar los sueños de los escritores a causa de la realización de un sueño dorado, que era la independencia, y significó la simbolización de la emancipación espiritual, no pudo durar mucho, ya que pronto se vio sumergido en los problemas y frustraciones de la realidad cotidiana. El poeta se encontró solo, y esta soledad, agudizada por la filosofía del existencialismo, hizo perder a la poesía una dirección singular. Llega el neoexperimentalismo y aumenta la importancia de la psicología introspectiva del hombre y la búsqueda de la verdad en cuanto al reino del estado inconsciente del ser humano. Una vez experimentando la técnica moderna y revolucionaria del irracionalismo,
en la cual las palabras no reflejaban el simbolismo anterior, sino que se referían a las asociaciones irreflexivas, provocando emociones inesperadas y mayor esfuerzo por parte de los lectores, tuvo un éxito instantáneo recogiendo el legado de movimientos occidentales. Dadaísmo, surrealismo, irracionalismo, Freud, Eliot, Sartre tuvieron una acogida excelente en los poetas de bengalí, hindi, tamil o marathi, y señalaron también la aparición específica